Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y está conformado por Brenda Guadalupe Rodríguez Castillo y yo, Laura Guadalupe López Madrigal. A nosotros nos tocaron los temas 4.3.6 y 4.3.7. 3.6. Organización del fichero. Primero, ¿qué es un fichero? Un fichero o archivo es un sistema real o virtual de organización de la información mediante una clasificación determinada. Se le llama fichero a un conjunto de información clasificada y almacenada de diversas formas para su conservación y fácil acceso en cualquier momento. Un fichero puede ser un sistema de archivos físicos contenidos en cajas u otros elementos de almacenamiento que forman parte de un conjunto mayor como una biblioteca o un archivo público o privado. Organización del fichero. Para elaborar el fichero bibliográfico es conveniente utilizar un criterio uniforme con el fin de que sea lo más útil posible a la hora de organizar las referencias bibliográficas o la tradicional bibliografía que se coloca al final de los trabajos de investigación. Como la ficha bibliográfica responde a la necesidad planteada por cualquier investigación a fin de que el investigador recopile la relación que se ha producido sobre el tema, debe abarcar información de libros, folletos, artículos de revistas especializadas, periódicos, fuentes documentales, monografías impresas, tesis, etc. De este modo debe contener los datos de identificación de la fuente investigada. Existen tres modos principales en los registros del fichero en el soporte. El primero es el secuencial, que es un registro a continuación de otro. El segundo es el directo, que son los registros binarios, no se disponen en el soporte tendiendo a un algoritmo de cálculo. Y el tercero es indexado, los registros generalmente se almacenan secuencialmente y van con un índice. A continuación les explico un poco más acerca sobre estos tres métodos de organización de los ficheros. El primero, que son ficheros lineales o de modo secuencial, los registros están dispuestos uno a continuación de otro. Existen dos formas de este tipo, que es simple y encadenado. En el simple, la disposición de los ficheros uno detrás de otro se traduce en un almacenamiento sin huecos entre ellos. A continuación veremos las principales características de los ficheros lineales simples. Es una consulta muy rápida en procesamiento secuencial, modificaciones del fichero, aprovechan mucho el espacio de almacenamiento, solo se precisa el justo para los datos, posibilidad de usar cualquier tipo de soporte. Encadenado. Los ficheros lineales encadenados mejoran a los simples. Los registros se procesan en un orden lógico uno detrás de otro, pero este no tiene por qué coincidir con el orden físico. Los registros se enlazan por punteros. Es imprescindible un soporte de acceso directo. Después tenemos los ficheros con índices o de modo indexado. En este modo de organización al fichero le acompaña un fichero de índice que tiene la función de permitir el acceso directo a los registros del fichero de datos. El índice se puede organizar de diversas formas. Las más típicas son secuencial, multinivel y de árbol. A través del índice podemos procesar un fichero de forma secuencial o de forma directa según la clave de indexación. Y esto independientemente de cómo esté organizado el fichero por sí mismo. El índice debe estar organizado en función de alguno de los campos de los registros de datos. Se pueden tener tantos índices como se quiera variando la clave que se emplea. El índice está formado por registros o entradas que contienen clave de organización, puntero o punteros al fichero de datos, en concreto al registro que corresponda. Y por último tenemos los índices secundarios. Puede ser que no nos interese tener un índice para claves que no sean primarias o sea una clave para más de un registro. Estos son los llamados índices secundarios. Su principal característica es que, al contrario que en los primarios, donde el direccionamiento puede ser real, que es una posición exacta, o relativo en función de la posición del fichero, en los secundarios se emplea el direccionamiento. Este es simbólico, ya que la clave proporciona la clave primaria del registro y no su dirección ni física ni relativa, y el sistema emplea la clave primaria para localizar ese registro. En definitiva, emplea punteros indirectos.
A continuación les mencionaré algunas generalidades de los ficheros en los que se usa este tipo de direccionamiento. Reciben el nombre de ficheros invertidos. A partir de un dato, que sería una clave secundaria, se obtiene una clave primaria que lleva a más datos. Existen dos tipos de ficheros invertidos, que son los ficheros totalmente invertidos y los ficheros parcialmente invertidos. En los ficheros totalmente invertidos de una clave secundaria se obtienen todas las primarias relacionadas. Bueno, y eso es todo por mi parte. Los dejo con mi compañera Brenda. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Brenda Guadalupe Rodríguez Castillo y yo les voy a exponer el tema 4.3.7 de Fundamentos de Investigación, que es construcción lógica del aparato crítico, el uso de fuentes referenciales utilizadas con fundamento o más bien citas textuales. Primero que nada, el aparato crítico son el conjunto de citas, referencias y notas que constituyen las fuentes y recursos bibliográficos sobre los que se sostiene y apoya un trabajo o investigación. O bien, el aparato crítico es un conjunto de citas y referencias en un trabajo o investigación para dar a conocer al lector de dónde se ha tomado dicha información que hemos plasmado en nuestro trabajo. El objetivo de la construcción lógica del aparato crítico es que en dichos trabajos se le debe dar el crédito al autor original de dicho tema de investigación. Los elementos de la construcción lógica del aparato crítico son las fuentes de referencia. En ellas podemos tener a nuestro alcance un sinnúmero de información de distintos temas que nos sirven como herramienta para complementar nuestras investigaciones. Por ejemplo, lo que son los diccionarios, las enciclopedias, anuarios y todo tipo de información documentada, o actualmente también se utilizan mucho las páginas de internet. Las citas textuales. Las citas textuales deben distinguirse primeramente ya que son transcripciones directas, literales y exactas de las palabras del autor. Es necesario que la cita que se copie textualmente de la fuente tal y como el autor la ha escrito. Bien, citar una fuente tiene como objetivo dar crédito a las ideas sacadas de la fuente de información de donde salió y asimismo nos ayuda a dar credibilidad al trabajo o investigación que hemos hecho. Algunos tipos de citas más utilizadas en trabajos o investigaciones serían lo que es la cita textual, que se utiliza para fortalecer argumentos y para ayudar al lector a analizar las ideas que se quieren transmitir. También está la cita corta, que por lo regular casi siempre solo son pequeñas frases y se les pone entre comillas. Tenemos también la cita larga, que son párrafos completos que citan al autor, se les aparta del texto poniéndoles una sangría de unos renglones a la izquierda y el tamaño de letra puede cambiar. La cita de paráfrasis. Se sintetiza toda la información y cambian las palabras utilizadas en el escrito original, pero sin olvidar el argumento que estamos defendiendo o la información que queremos ofrecer a los lectores. Las citas aclaratorias. En sí, estas citas aclaran lo que al lector le resulte difícil de comprender y así poder expresarlo con palabras más entendibles para todo tipo de lectores.